Cada mañana, antes de que el sol terminara de romper la niebla sobre la ciudad, el bus 47 comenzaba su recorrido por la avenida central. Su motor viejo tosía un par de veces antes de entrar en ritmo, como si también necesitara un café para despertar. Al volante iba don Ramiro, un conductor de rostro sereno y ojos que siempre parecían haber visto más de lo que contaba. Su uniforme azul, algo desgastado en los codos, tenía una placa con su nombre que ya casi nadie leía, porque todos los que viajaban con él lo conocían de memoria. Lo más curioso, sin embargo, era que él también conocía a los suyos, a los pasajeros habituales, a los madrugadores silenciosos, a los que solo abrían bien los ojos después de 2 cuadras, a los estudiantes con cuadernos bajo el brazo, y a las señoras que cargaban bolsas llenas de frutas para vender en la plaza. Pero Ramiro no solo los reconocía por el rostro o la rutina, sino por el nombre. Cada día, cuando subían, él los saludaba como si fueran viejos amigos. «Buenos días, doña Marta, ¿cómo sigue su rodilla?» «Hola, Julián, hoy se alcanzó a tiempo». «Pase. Profe Laura, ahí está su silla libre». Ese ritual sencillo, casi invisible para quien no lo entendiera, tenía un efecto que solo se notaba en los pequeños gestos, una sonrisa que aparecía en quien llevaba días sin reír, un alivio suave en quienes cargaban preocupaciones, una sensación de pertenencia que hacía la mañana menos dura. Para muchos, ese saludo era la primera muestra de humanidad que recibían en el día. Y aunque nadie lo decía en voz alta, todos esperaban ese instante, ese reconocimiento, ese yo te veo. Porque en una ciudad donde la gente pasaba sin mirarse, que alguien recordara tu nombre era casi un milagro cotidiano. Pero aquel martes, algo en el ambiente se sentía diferente. Desde que el bus arrancó en la primera parada, Ramiro notó un silencio extraño, como si la ciudad hubiera decidido contener la respiración. Los primeros pasajeros subieron con pasos más lentos que de costumbre, arrastrando una mezcla de sueño y preocupación que él percibió sin necesidad de que nadie dijera una palabra. «Buenos días, don Ernesto», saludó con su tono amable de siempre. Pero don Ernesto solo levantó la mano, sin su típico comentario sobre el clima. Luego apareció Camila, la joven universitaria que nunca salía sin un libro en la mano. Ese día no traía ninguno. «Hola, Cami, hoy sin literatura». Ella sonrió apenas, una curvita mínima, y se sentó en su lugar habitual junto a la ventana. Ramiro se acomodó en su asiento, extrañado, pero continuó su ruta. A la siguiente parada subió doña Marta. Él, como siempre, le ofreció su apoyo para que subiera con más facilidad. «¿Cómo amaneció hoy, doña Marta?» Ella suspiró largo antes de responder. «Aquí vamos, mijo». Ramiro no insistió. Sabía que algunas respuestas no necesitaban más preguntas. Mientras avanzaba por la avenida, se dio cuenta de que todos llevaban algo encima, un peso invisible pero evidente. Sin embargo, cuando se escuchaba su voz diciendo cada nombre, algo se aflojaba en el aire. Aunque nadie lo confesara, ese detalle, que un conductor de bus recordara quiénes eran, funcionaba como una cuerda fina que sostenía a muchos en sus días difíciles. Y aún así, Ramiro no sabía que esa mañana sería diferente para él también, que en algún punto de ese recorrido rutinario, un pequeño gesto suyo provocaría un cambio que ninguno había anticipado, un cambio que convertiría ese trayecto común en una historia que los pasajeros recordarían por mucho tiempo. Cuando el bus llegó a la parada frente al viejo edificio naranja, Ramiro redujo la velocidad por costumbre. Allí siempre esperaba don Hilario, un jubilado de manos temblorosas que subía con paciencia, apoyándose en su bastón. Pero ese día la acera estaba vacía. Ramiro frunció el ceño. Era la primera vez en más de 2 años que don Hilario no estaba allí, revisando su reloj de pulsera como si el tiempo lo persiguiera. Aunque la fila de carros detrás empezaba a impacientarse, Ramiro dejó el bus detenido unos segundos más, mirando hacia los lados con la esperanza de verlo aparecer corriendo desde la esquina. Nada. Solo una calle fría, envuelta en ese silencio extraño que llevaba sintiendo desde la madrugada. Finalmente, siguió adelante. Pero su mente quedó ocupada por esa ausencia. Para muchos, un pasajero menos no significaba nada. Para él, era como si a su viaje le faltara una pieza. Continuó conduciendo, saludando a los demás por nombre, a Valentina, la que siempre desayunaba en el bus, a Omar, que llevaba audífonos gigantes y un sueño infinito, a la señora Ruth, que hablaba con todos, excepto hoy, que iba con la mirada perdida. Cada nombre pronunciado parecía sostener a alguien, pero Ramiro sentía que algo se le escurría entre los dedos. A mitad del recorrido decidió hacer algo que nunca hacía,
parar unos segundos fuera de ruta. Se estacionó junto a una panadería y apagó el motor. Los pasajeros se miraron entre sí, sorprendidos. Ramiro respiró hondo, tomó su celular viejo y marcó un número que tenía guardado hace tiempo, uno que nunca había necesitado usar. Era el de la hija de don Hilario, quien una vez se lo había dado por si ocurre cualquier cosa. Hijo. Mientras esperaba a que contestaran, todo el bus quedó en silencio, como si ese pequeño acto hubiera detenido el tiempo para todos. Porque, sin saberlo, estaban a punto de descubrir que aquel recorrido rutinario tenía más historias entrelazadas de lo que cualquiera imaginaba. El recorrido continuó. Aunque Ramiro mantenía su sonrisa habitual, por dentro sentía una inquietud que no lograba disimular. Había algo en el ambiente, algo que no podía nombrar pero que le hacía mirar por el retrovisor más veces de las necesarias. A medida que avanzaban por la avenida del río, la claridad de la mañana comenzó a filtrarse entre los edificios, iluminando los rostros de los pasajeros. Algunos ya estaban más despiertos, otros seguían atrapados en la neblina del sueño, pero todos tenían en común una expresión seria que contrastaba con la energía que normalmente empezaba a aparecer a esa hora. Ramiro, que llevaba años observando silencios ajenos, sabía que el de ese día no era cualquier silencio. Cuando se acercó a la parada del parque, apareció una figura conocida. Samuel, un adolescente tímido que siempre cargaba una mochila enorme, demasiado grande para su estatura. Cada mañana, Ramiro lo saludaba con cariño porque sabía que aquel gesto era casi la única palabra amable que el muchacho recibía antes de llegar al colegio. Ese día, cuando Samuel subió, Ramiro dijo: «Buenos días, campeón, todo en orden». El chico levantó la mirada apenas un segundo. Sus ojos estaban hinchados, como si no hubiera dormido. Ramiro sintió un pequeño pinchazo en el pecho. Unos metros más adelante subió la señora Luz Marina, la que siempre llevaba flores para vender en el mercado. Pero ese día no llevaba ninguna. Traía las manos vacías, algo que jamás ocurría. ¿Y sus flores, doña Luz?, preguntó Ramiro con suavidad. Ella respondió con un susurro que casi no se escuchó: «No hubo cosecha hoy, hijo». Y se sentó sin decir más. El bus siguió avanzando con una lentitud casi natural, como si él mismo presintiera que esa mañana había que ir más despacio. Ramiro repasaba mentalmente cada rostro, cada gesto, cada ausencia. Sentía que algo estaba por suceder, algo que no alcanzaba a comprender. El saludo por nombre, que tantas veces había sido una chispa, parecía hoy una pequeña lámpara luchando contra una oscuridad silenciosa. Y aunque él no lo sabía aún, ese hilo invisible que lo unía a todos sus pasajeros estaba a punto de tensarse de una manera que transformaría por completo el día de cada uno. El bus avanzó unas cuadras más hasta llegar al semáforo de la calle 9, donde siempre se formaba un pequeño trancón. Normalmente Ramiro aprovechaba ese intervalo para poner la emisora de boleros que tanto le gustaba, pero esa mañana no quiso música. Sentía que cualquier melodía rompería algo frágil que había dentro del bus, como si los pasajeros estuvieran sosteniendo una emoción en común que no podía ser interrumpida. Desde el retrovisor, los miró uno a uno. Casi todos iban cabizbajos, sumergidos en pensamientos que parecían demasiado pesados para esa hora. Entonces algo llamó su atención. Samuel, el adolescente, trataba discretamente de limpiarse una lágrima. Lo hacía con la manga, como si nadie pudiera verlo, pero Ramiro lo había notado. «¿Estás bien, hijo?», preguntó con voz baja para no exponerlo. Samuel asintió rápido, pero su garganta se apretó tanto que no pudo decir palabra. Detrás de él, doña Luz Marina lo observó en silencio. Luego movió su asiento hacia adelante, acercándose lo suficiente como para hablarle sin que los demás escucharan. Ramiro no alcanzó a oír lo que le dijo, pero vio cómo la mujer ponía una mano suave sobre el hombro del chico. Un gesto mínimo, pero que hizo que Samuel cerrara los ojos como si hubiera encontrado un pequeño refugio. De pronto, desde el fondo, la profesora Laura habló por primera vez en todo el viaje. Su voz, que siempre sonaba firme, salió con una suavidad inusual. «Hoy todos estamos raros, ¿no?». La frase flotó por el bus como una verdad que nadie se había atrevido a pronunciar. Algunos pasajeros levantaron la mirada. Otros se acomodaron en sus asientos, sorprendidos de sentirse tan identificados. Ramiro pensó en responder, pero en ese instante el semáforo cambió a verde y tuvo que arrancar. Mientras avanzaba, sintió que el ambiente dentro del bus había cambiado sutilmente. No era alegría, ni calma, pero sí una especie de reconocimiento mutuo. Como si,
Al decirlo en voz alta, la profesora hubiera permitido que cada uno aceptara que aquel día no era normal. Y aunque Ramiro no sabía que tenía ese martes, sí sabía que su papel, su simple costumbre de llamar a todos por su nombre, se estaba volviendo más importante de lo que imaginaba. Algo estaba a punto de revelar porque todos habían llegado con el corazón más pesado que de costumbre, y él presintió que ese descubrimiento no tardaría en estallar. Cuando el bus dobló hacia la zona industrial, una ráfaga de viento golpeó las ventanas, como si la mañana intentara despertar a todos a la fuerza. Los pasajeros se estremecieron casi al mismo tiempo. Ramiro aceleró un poco, queriendo avanzar antes de que la tormenta que se veía a lo lejos los alcanzara. Fue entonces cuando notó algo que lo hizo fruncir el ceño. En la parada del puente, donde siempre subía un grupo de trabajadores, había solo una persona. Era Andrés, el joven mecánico que nunca llegaba temprano, pero que ese día estaba allí parado, cabizbajo, con las manos hundidas en los bolsillos y el uniforme manchado de grasa. Cuando subió, Ramiro lo saludó como siempre. «Buenos días, Andrés. ¿Todo bien por la fábrica?» El muchacho tragó saliva antes de contestar. Hoy cerraron el turno nocturno. Echaron gente. No sé si me toque en la tarde». El bus entero pareció hundirse un poco. No por el peso físico, sino por el emocional. Varias miradas se posaron sobre él, no con curiosidad, sino con empatía. Algunos pasajeros murmuraron condolencias. Otros simplemente bajaron la mirada, como si la noticia hubiera confirmado esa pesadez que todos traían encima desde el amanecer. Ramiro sintió un nudo en la garganta. Él había visto los carteles de se vende en varios locales de la ciudad, había notado el cierre de la panadería de la esquina la semana anterior, y ahora veía cómo esa ola llegaba también a la fábrica. Pero escuchar a Andrés decirlo en voz temblorosa lo hacía más real, más cercano. El silencio que siguió fue distinto a los anteriores. Este era un silencio compartido, un silencio que decía «te entiendo», aunque nadie hablara. Incluso Samuel levantó la vista y lo observó con una mezcla de tristeza y compañía. Ramiro, sin dejar de mirar la carretera, dijo algo que nadie esperaba pero que todos necesitaban oír. «Tranquilos, muchachos. Hoy parece que amanecimos todos cargados, pero aquí estamos. Nadie va solo en este bus». Ese comentario, sencillo y casi improvisado, provocó un pequeño cambio. Algunas espaldas se enderezaron, algunos rostros se suavizaron. No solucionaba los problemas de nadie, pero los hacía sentir menos solos en ese martes extraño. Y aunque el conductor aún no lo sabía, ese leve alivio era solo el comienzo de algo que estaba por unirlos más de lo que cualquiera habría imaginado al despertar. Mientras el bus avanzaba hacia el barrio La Estación, la lluvia que venía amenazando desde temprano comenzó finalmente a caer. Primero fueron gotas aisladas, golpeando el techo como pequeños dedos impacientes. Luego, una cortina completa que empañó los vidrios y obligó a Ramiro a encender los limpiabrisas. El sonido rítmico acompañó el ambiente, casi como un latido que marcaba el ritmo de aquel martes extraño. La gente se acomodó mejor en sus asientos, como si la lluvia los hubiera empujado a recogerse un poco más dentro de sí mismos. De pronto, una vibración recorrió el pasillo del bus. Era el celular de la profesora Laura, quien rara vez lo miraba durante el trayecto. Ella observó la pantalla y su rostro cambió de inmediato. Sus labios se entreabrieron, sus cejas se fruncieron, como si hubiera leído algo que la descolocaba por completo. No lloró, no habló, pero inclinó la cabeza de un modo tan sutil y tan frágil que varios pasajeros notaron que algo no estaba bien. Ramiro vio su expresión en el retrovisor y sintió una punzada de preocupación. «¿Todo en orden, profe Laura?», preguntó con su tono amable y cauteloso. Ella levantó la vista, tragó hondo y, con voz temblorosa, respondió: «Acaban de avisar que no habrá clases esta semana. Suspendieron el contrato de varios docentes, y parece que yo estoy en la lista». El silencio volvió a caer, pero esta vez no era frío. Era un silencio que contenía una especie de indignación colectiva. Doña Marta negó con la cabeza, murmurando algo sobre lo injusta que era la vida. Samuel apretó la mochila contra su pecho. Incluso Andrés, con su propio futuro incierto, murmuró un «qué vaina» lleno de sinceridad. Ramiro sintió que el bus entero se convertía en una especie de refugio improvisado, un espacio donde todos estaban perdiendo algo esa mañana: trabajo, rutina, tranquilidad, cosechas, fuerzas. Pero también notó algo más. Cada vez que alguien compartía su carga, por mínima que fuera, los demás se acercaban un poco más, como si cada historia fuera un hilo que empezaba a tejer algo nuevo entre ellos.
Mientras doblaba hacia la próxima esquina, sintió un impulso. Hablar, decir algo más que un saludo o una pregunta amable. Pero antes de que pudiera hacerlo, un aviso inesperado por la radio del bus irrumpió, cambiando el ambiente de un segundo a otro y anunciando un suceso que todos, sin excepción, tendrían que enfrentar juntos. El desvío llevó al bus por calles más estrechas y angostas, zonas que Ramiro recorría solo cuando la ruta principal estaba bloqueada. La lluvia caía con fuerza constante, y los charcos reflejaban la luz amarilla de los faroles, convirtiendo el pavimento en un espejo tembloroso. Los pasajeros se mantenían en silencio, observando cómo el bus sorteaba baches y curvas con una precisión que solo un conductor experimentado como Ramiro podía lograr. A veces, alguien miraba por la ventana y dejaba escapar un suspiro, consciente de que aquel martes se había convertido en algo más grande que sus rutinas diarias. Samuel, todavía con los ojos vidriosos por la tristeza de la mañana, sostuvo la mochila con fuerza y se inclinó ligeramente hacia la ventana, viendo el reflejo de la ciudad distorsionada por la lluvia. Doña Luz Marina murmuraba pequeñas frases para sí misma, como rezos improvisados, mientras Andrés observaba con semblante serio los charcos que salpicaban al bus con cada vehículo que pasaba. La profesora Laura no decía nada, pero sus manos apretaban el libro que llevaba entre sus brazos como si fuera un salvavidas. Ramiro, atento a todo, notaba que la tensión dentro del bus era palpable. Decidió entonces hacer algo que no hacía nunca. Se dirigió al pasillo y habló con voz firme, aunque cálida. Miren, sé que hoy no ha sido un día fácil. Todos cargamos algo, y parece que la ciudad también lo sabe. Pero les aseguro algo, mientras estén en este bus, no están solos. Estamos juntos. Hubo un murmullo de asentimiento, y por un momento, la lluvia pareció aflojar un poco su fuerza, como si el cielo también escuchara. Cada pasajero, sin decirlo, sintió que aquel saludo cotidiano de Ramiro se convertía en un gesto mucho más grande, un recordatorio de que la humanidad puede mantenerse incluso en días complicados, y que el simple hecho de recordar nombres puede sostener a alguien cuando el mundo parece desmoronarse. Mientras avanzaban, una luz parpadeante apareció a lo lejos. Sirenas de emergencia y destellos rojos se mezclaban con la lluvia. Ramiro redujo la velocidad y los pasajeros se inclinaron hacia adelante para observar. Sabían que ese era el momento del que todos hablaban en silencio, el accidente del que la radio había dado aviso. Y aunque el miedo y la incertidumbre invadían sus pensamientos, también había un hilo de esperanza. El conductor que recordaba cada nombre los guiaba, les daba un punto de apoyo, un refugio en medio del caos que se avecinaba. El bus se acercaba lentamente al lugar del incidente, y todos los pasajeros, sin excepción, comprendieron que lo que sucediera allí cambiaría su día, y quizás sus vidas, para siempre. El bus se acercaba al lugar del accidente. La lluvia arreciaba, golpeando los vidrios con fuerza, y la luz de los faroles se mezclaba con los destellos de las sirenas. Ramiro aminoró la velocidad casi hasta detenerse, y los pasajeros se inclinaron hacia adelante, conteniendo el aliento. Allí, en medio de la calle inundada, yacía un automóvil chocado contra la baranda, sus luces parpadeando débilmente. Nadie parecía herido de gravedad, pero la escena tenía algo que los conmovía a todos, un silencioso recordatorio de la fragilidad de la vida. Samuel, que normalmente era tímido y reservado, apoyó la frente contra la ventana, con los ojos cerrados. Doña Luz Marina murmuró algo que parecía un pequeño rezo, mientras Andrés respiraba profundo, intentando contener el miedo que sentía. La profesora Laura finalmente habló, con la voz apenas audible. Es más real de lo que pensábamos. Ramiro observaba la situación con calma, aunque su corazón latía rápido. Sabía que debía actuar con cuidado. Salió del bus y caminó hacia los pasajeros para tranquilizarlos. Manténganse dentro, nadie toque nada. Voy a asegurarme de que todos estén bien. Los pasajeros lo miraban, confiando en su palabra. Era increíble cómo aquel conductor, que cada mañana solo decía sus nombres y los saludaba, ahora se había convertido en el pilar que lo sostenía frente a la incertidumbre. Ramiro se acercó al accidente y vio que un hombre joven estaba atrapado dentro del carro. Respiraba con dificultad, y el miedo estaba grabado en cada línea de su rostro. Sin pensarlo dos veces, Ramiro llamó a los servicios de emergencia, guiándolos para llegar más rápido. Mientras esperaban, el bus se convirtió en un refugio improvisado para los pasajeros, quienes compartían palabras de aliento entre ellos. Samuel, inspirado por la calma de Ramiro, le dio la mano a la profesora Laura, un gesto que antes hubiera sido imposible para él.
Doña Luz Marina ofreció una pequeña manta que siempre llevaba en la bolsa para cubrir al joven que estaba temblando de frío. Cada acción, por mínima que fuera, se conectaba con la siguiente, formando un tejido de solidaridad que nadie había previsto. Cuando finalmente llegaron los paramédicos y comenzaron a atender al herido, los pasajeros sintieron un alivio colectivo. Ramiro regresó al bus y se sentó, respirando profundo. Miró a cada uno de ellos y dijo: «Lo ven, juntos podemos enfrentar lo que sea. No importa lo que pase allá afuera, aquí adentro seguimos unidos». Ese momento cambió todo. Los pasajeros comprendieron que aquel saludo cotidiano, el simple hecho de que alguien recordara sus nombres, había hecho mucho más que alegrar la mañana. Les había dado fuerza para mantenerse unidos frente a lo inesperado. Después de que los paramédicos se llevaron al joven herido, el bus retomó su ruta. La lluvia había disminuido, dejando pequeñas gotas que resbalaban lentamente por los vidrios, y la ciudad empezaba a recuperar su ritmo habitual. Sin embargo, dentro del bus, algo había cambiado para siempre. Los pasajeros ya no eran solo personas que compartían un mismo vehículo. Ahora sentían una especie de conexión silenciosa, tejida por la tensión y la solidaridad vivida minutos antes. Samuel miraba por la ventana, pero esta vez con una expresión diferente. Sus ojos ya no estaban llenos de miedo, sino de una mezcla de respeto y confianza. La profesora Laura lo observaba y le dedicó una sonrisa leve, reconociendo aquel pequeño gesto de valentía. Doña Luz Marina acomodaba su manta en la mochila, satisfecha de que su simple detalle hubiera servido para algo más que proteger del frío. Andrés suspiró, relajando los hombros que habían estado tensos toda la mañana. Todos, en silencio, comprendían que aquel martes había superado cualquier rutina anterior. Ramiro, con las manos firmes en el volante, miraba de reojo a cada pasajero. Sabía que su gesto cotidiano de llamarlos por su nombre había creado un vínculo más fuerte que cualquier palabra. Esa mañana, esos saludos habían sido mucho más que cortesía. Habían sido un ancla, un punto de referencia en un día lleno de incertidumbre y miedo. Él pensaba en cómo algo tan simple podía tener un efecto tan profundo. Cada nombre recordado, cada sonrisa compartida, había permitido que sus pasajeros enfrentaran la adversidad con algo de calma y fuerza. Mientras avanzaban, una luz cálida comenzó a filtrarse entre las nubes, como si la ciudad misma ofreciera un respiro. Los pasajeros intercambiaron miradas, algunas sonrisas tímidas comenzaron a aparecer, y un murmullo suave de conversación llenó el bus. No eran palabras grandes ni promesas, eran pequeñas señales de humanidad recuperada, de reconocimiento mutuo, de que no estaban solos. Ramiro, por su parte, sintió una satisfacción silenciosa. Miró el espejo retrovisor y dijo en voz baja: «Nos vemos mañana, como siempre». Y aunque la ciudad seguía su ritmo imparable, todos los que viajaban en ese bus supieron que algo había cambiado. Un conductor que recordaba sus nombres había transformado un martes común en una historia que ninguno olvidaría jamás. Porque a veces, los gestos más simples son los que sostienen a las personas cuando todo lo demás parece caer. El bus continuó su recorrido por las calles húmedas de la ciudad, y aunque la rutina parecía normal, un aire distinto flotaba dentro de él. Los pasajeros ya no solo se sentían conocidos, se sentían vistos. Samuel hojeaba un cuaderno que había dejado abierto, pero en lugar de concentrarse en la tarea, sus ojos seguían a Ramiro cada vez que saludaba a alguien por su nombre. La profesora Laura observaba desde su asiento, y aunque seguía pensativa, había un brillo en su mirada que no estaba allí al subir. Doña Luz Marina hablaba en voz baja con Andrés sobre la previsión del clima y de cómo reorganizarían sus días tras la sorpresa de la mañana. Cada conversación era más cálida, más humana, como si aquel accidente y la lluvia los hubieran hecho bajar la guardia y conectar en un nivel más profundo. Ramiro, al volante, no solo conducía el bus, conducía también ese delicado equilibrio de emociones, esa red invisible que los unía. Cada nombre que pronunciaba resonaba con fuerza, no solo como saludo, sino como afirmación de existencia, como recordatorio de que cada pasajero importaba. Incluso los más callados se sentían incluidos, reconocidos. Por un momento, cerró los ojos brevemente, respiró hondo y permitió que la satisfacción de ese simple acto lo llenara de una calma interior. Sabía que la ciudad podía ser dura y fría, pero dentro de su bus, todos eran vistos y escuchados, aunque no lo dijeran. Al girar en la esquina de la plaza central, Ramiro notó algo curioso. Varios peatones los saludaban con una sonrisa, como si la noticia del accidente y la manera en que todos habían reaccionado se hubiera filtrado entre ellos. La humanidad, pensó Ramiro,
a veces se revela en los pequeños gestos. Solo un saludo puede cambiar la mañana de alguien, puede reconectar a personas con la empatía y la solidaridad que la vida cotidiana suele enterrar bajo la rutina. Cuando el bus se acercó a la última parada de aquel recorrido matutino, cada pasajero se preparó para descender. No era solo el final del trayecto, era un punto de reflexión. Cada uno llevaba consigo algo más que sus pertenencias, un recordatorio silencioso de que, en medio de la incertidumbre, la preocupación y la adversidad, habían encontrado un refugio en un conductor que, con simples palabras y atención, había sostenido a todos. Ramiro detuvo el bus frente a la parada final y los miró a todos con su habitual sonrisa. «Nos vemos mañana, como siempre», dijo, sin saber que ese simple acto de reconocimiento continuaría resonando en cada uno de ellos mucho después de bajar del bus. Los pasajeros bajaron del bus uno a uno, pero el ambiente que Ramiro había creado no desapareció con su partida. Cada uno llevaba consigo un recuerdo silencioso de la mañana, la lluvia, el accidente, la incertidumbre y, sobre todo, la manera en que alguien se había preocupado por ellos, los había visto y llamado por su nombre. Samuel bajó con pasos más firmes que al subir, como si la simple experiencia de sentirse reconocido le hubiera dado un poco de coraje para enfrentar el día. La profesora Laura ajustó su bufanda y respiró hondo, notando que la tensión acumulada había disminuido gracias a los pequeños gestos de solidaridad que había presenciado en el bus. Doña Luz Marina caminaba despacio, pero con una serenidad que no tenía antes. Sabía que la mañana había sido dura, que sus pérdidas y preocupaciones seguían allí, pero algo dentro de ella se había suavizado. Andrés, aún pensativo por lo ocurrido en la fábrica, se sintió menos solo, más acompañado. Todos ellos, aunque no lo dijeran en voz alta, compartían un vínculo invisible que Ramiro había tejido con palabras simples y sinceras. Ramiro, aún sentado al volante, miró el bus vacío por un instante. La ciudad continuaba su ritmo imparable, indiferente a las emociones que se habían tejido en su interior, pero él sabía que algo había cambiado. Cada saludo, cada buenos días y cada gesto de atención había creado un espacio de humanidad dentro de la rutina. Esa mañana había demostrado que los pequeños actos pueden sostener a las personas incluso en los días más difíciles, que el reconocimiento de un nombre puede ser un ancla en medio del caos. Mientras el sol empezaba a filtrarse entre las nubes, dejando un resplandor tibio sobre las calles mojadas, Ramiro encendió de nuevo el motor. Su mirada se perdió por un momento en el horizonte. Pensó en cómo cada día es una serie de pequeñas oportunidades para hacer la vida de alguien más ligera, más llevadera. Y aunque el mundo seguía lleno de problemas y sorpresas inesperadas, él tenía la certeza de que su rutina de saludar por nombre, de ver y escuchar a cada pasajero, era mucho más valiosa de lo que cualquiera podría imaginar. Con un suspiro profundo, arrancó el bus y continuó su recorrido por la ciudad, preparado para enfrentar otro día, otra mañana de incertidumbre y esperanza. Sabía que, al final, lo que realmente importaba no era solo llevar a la gente de un punto a otro, sino acompañarlos, aunque fuera con un simple saludo, y recordarles que en medio de la rutina siempre hay espacio para la humanidad. El bus continuó su ruta, ahora con las calles más despejadas y los charcos brillando bajo el sol que lentamente comenzaba a imponerse entre las nubes. Ramiro notó que el ambiente dentro del vehículo había cambiado por completo. Ya no era solo un espacio de tránsito, sino un refugio donde cada pasajero sentía que importaba. Los saludos, que antes parecían simples formalidades, ahora tenían un peso distinto. Eran recordatorios de que alguien los veía, los reconocía y, en cierto modo, los sostenía. Samuel hojeaba su cuaderno, pero esta vez sus ojos no se perdían en las páginas. Miraba a su alrededor, observando a las personas con las que compartía ese trayecto diario, descubriendo pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos. La manera en que doña Luz Marina acomodaba sus bolsas con cuidado, como Andrés respiraba más relajado tras la tensión de la mañana, como la profesora Laura mostraba una sonrisa leve que parecía decir todo estará bien. Cada gesto se sentía más significativo, como si la experiencia vivida durante el accidente y la lluvia hubiera creado un hilo invisible que los unía. Ramiro, al volante, sonreía para sí mismo. Pensaba en la fuerza que pueden tener los pequeños gestos, un saludo, un nombre recordado, un consejo breve, un gesto de atención. Era increíble cómo algo tan sencillo podía transformar un día común en algo memorable, como su rutina de saludar podía sostener a personas que, de otro modo, habrían pasado la mañana sintiéndose solas. Sabía que aquel vínculo invisible que había tejido con sus pasajeros no desaparecería al terminar el recorrido,
Se llevarían consigo ese hilo de humanidad que los acompañaría durante todo el día. Mientras avanzaban por la avenida principal, Ramiro levantó la voz para saludar a cada pasajero nuevamente, con la calma y el cariño de siempre. Los pasajeros respondieron con sonrisas, palabras breves y miradas que decían más que cualquier conversación larga. Era un intercambio silencioso de confianza, de reconocimiento mutuo, un recordatorio de que, aunque el mundo a veces fuera incierto y difícil, no estaban solos. Al llegar a la siguiente parada, Ramiro redujo la velocidad y miró a cada rostro con atención. Sabía que el trayecto continuaba, que más personas subirían y que cada una traería consigo sus propias historias, sus preocupaciones, sus alegrías. Y mientras los pasajeros subían y bajaban, compartiendo la ciudad y la rutina, Ramiro comprendió con certeza que su labor era mucho más que conducir un bus. Era sostener un pequeño mundo donde los nombres importaban, donde la atención y la humanidad podían transformar incluso los martes más difíciles. El sol ya iluminaba con fuerza las calles cuando Ramiro se acercó a la última parada antes de la terminal final. La ciudad empezaba a retomar su ritmo, pero el bus seguía siendo un espacio distinto, donde cada pasajero había vivido algo que permanecería en su memoria. Samuel guardó su cuaderno con cuidado y miró a Ramiro con un gesto de gratitud que iba más allá de las palabras. La profesora Laura, con su bolso al hombro, le dedicó una sonrisa suave, un agradecimiento silencioso por la calma y la seguridad que él había transmitido en medio del caos. Doña Luz Marina recogía sus flores y bolsas con mimo, sintiendo que aquel martes, a pesar de la lluvia y los contratiempos, había recibido algo valioso, un ejemplo de humanidad y solidaridad. Andrés, sentado junto a la ventana, respiraba profundo, más relajado, y parecía comprender que aunque el mundo fuera impredecible, el vínculo con personas que realmente te ven puede hacer la diferencia. Cada rostro en el bus reflejaba una mezcla de cansancio, alivio y reconocimiento. Nadie hablaba demasiado, no hacía falta. La experiencia compartida había creado un lenguaje silencioso que unía a todos sin necesidad de palabras. Ramiro, mientras conducía con suavidad, pensaba en lo simple y poderoso que era recordar un nombre, en cómo aquel acto cotidiano podía sostener a alguien. Sus manos firmes en el volante, su mirada atenta a cada pasajero, eran el hilo que conectaba pequeñas historias, emociones y preocupaciones. La rutina se había transformado en un refugio, y la ciudad, aunque ajena y siempre acelerada, parecía más cercana, más humana dentro de su bus. Al detenerse en la terminal final, Ramiro dejó que cada pasajero bajara lentamente, sin prisa. Observó cómo se dispersaban por la calle, algunos intercambiando palabras breves entre ellos, otros simplemente caminando en silencio, pero con la sensación de que la mañana había cambiado para siempre. Antes de arrancar de nuevo, tomó un instante para mirar el interior del bus vacío, y sonrió. Sabía que lo que había comenzado como una rutina simple, saludar por nombre, había tejido algo mucho más profundo. Un lazo de humanidad, respeto y cuidado que trascendía la costumbre. Con el bus vacío, Ramiro encendió el motor y avanzó lentamente, dejando que la ciudad siguiera su curso. Mientras conducía, recordó cada gesto, cada mirada, cada suspiro que había compartido con sus pasajeros esa mañana. Había aprendido, una vez más, que los días rutinarios pueden esconder momentos extraordinarios, y que un saludo, una palabra amable o el simple hecho de ver a alguien pueden cambiar completamente la manera en que enfrentamos nuestras propias dificultades. En cada parada que pasó, aunque ya no había nadie abordando, Ramiro se dio cuenta de que la esencia de su trabajo no estaba solo en trasladar personas, sino en sostenerlas, aunque fuera con gestos sencillos. Había presenciado cómo pequeños actos podían aliviar temores, crear confianza y reconectar a personas con su propia humanidad. Esa mañana había comenzado como cualquier otra, pero ahora sabía que, detrás de cada rostro y cada historia, había un mundo de emociones, miedos y esperanzas, y que él, con su costumbre de recordar nombres, había sido un hilo invisible que los mantuvo unidos frente a la incertidumbre. El sol ya brillaba con fuerza, secando los charcos y dejando la ciudad limpia y vibrante. Ramiro miró el horizonte, pensativo, y entendió que su labor trascendía los horarios, los recorridos y los días. Cada saludo era un acto de humanidad, cada nombre pronunciado, un recordatorio de que todos importan. Y aunque mañana todo volvería a la rutina, los pasajeros recordarían esa mañana como algo especial, un martes en el que la lluvia, el accidente y la incertidumbre se habían transformado en una lección silenciosa sobre la empatía y la conexión humana. Mientras doblaba en la última avenida, Ramiro sonrió de nuevo. Sabía que continuaría su recorrido, día tras día,
saludando a cada pasajero, llamándolos por su nombre y sosteniéndolos de manera invisible. Porque entendió algo fundamental. La rutina puede ser extraordinaria cuando la humanidad está presente, y un conductor de bus, con la constancia de sus saludos, puede convertirse en el punto de apoyo que alguien necesita para enfrentar el mundo. Y así, el bus 47 siguió su camino, llevando historias, emociones y pequeñas grandes lecciones, recordando que la verdadera magia no está en los lugares que recorremos, sino en cómo nos vemos y cuidamos unos a otros en el trayecto.